Pues estamos aquí en este subprograma Cromatismos, donde todas las expresiones artísticas tienen su lugar. Y en particular hoy tenemos la grata visita de un maestro del teatro de México, el maestro David Holguín, que está con nosotros. Bienvenido, maestro. Muchas gracias y Un hola. gran dramaturgo y también director de escena. Tu nombre aparece en muchas obras, pues uno no puede pasar de largo contigo cuando hablamos de teatro en México. Es un honor tenerte aquí en el Instituto de Artes y pues en esta entrevista. Concretamente, maestro, ¿cómo ves aquí el Instituto de Artes? ¿Has tenido hoy un taller, una masterclass? ¿Cómo ves el ambiente artístico, actoral, teatral aquí en el instituto? Muy interesante. Y también me gusta mucho la idea de la interdisciplina que se puede generar al convivir, número uno, en una ciudad pequeña, en una ciudad que tiene pues un entorno maravilloso, ¿no? Y en un espacio, pues creo yo, privilegiado para trabajar. Es decir, los concentra y les permite dialogar, que estén 4 áreas de las artes reunidas. Me imagino que genera entre unas y otras un diálogo, una sinergia y también un espíritu de colaboración, supongo. No lo sé más allá, pues, pero que está dada esa necesidad, pues, del diálogo, del intercambio de ideas y de la gestación de proyectos. En instalaciones que me parece, pues, espléndidas, finalmente. Correcto. Pues sí, esta tendencia a lo transdisciplinario que se vive, pues la tenemos aquí con cuatro licenciaturas. Ahora, tú nos hablas de la comunicación, de este ir y venir de las ideas. En tu trabajo, tu carrera que has hecho, manejas mucho esa cultura de hacer el debate teatral de las situaciones políticas, sociales que van transcurriendo en nuestro país sobre todo. ¿Consideras entonces que eso es importante, esta transdisciplinariedad? Siempre me cuesta trabajo la palabrita. Bueno, juntar de varias disciplinas del saber humano para aterrizarlas en la vastedad de lo que es el teatro y poder hablar de una situación social, hacer una crítica hacia la sociedad, lo que vivimos. Mira, creo que son como dos cosas diferentes. Una que es técnica, que es como del espíritu también de nuestros tiempos y que tiene que ver con esa comunicación entre áreas diferentes y que creo que es algo en lo que se está moviendo el teatro contemporáneo, ¿no? Y algo que vamos, cada vez es más evidente el cómo se van contaminando las artes, rompiendo los límites de sus definiciones habituales, y cómo también las colaboraciones se vuelven más y más horizontales en muchos sentidos. Y eso me es muy, muy entusiasmante. En mi proceso, digamos, de trabajo personal, me empezó a ocurrir de manera mucho más clara y definitiva cuando yo entré de lleno en procesos académicos. Es decir, tuve que ponerme en contacto con jóvenes para, por así decirlo, bajar un poquito del pedestal y romper, es más, con la idea del pedestal. Entrar inclusive a la idea
acompañado por jóvenes, de que podía llegar un director de escena y decir, vamos a empezar de cero, vamos a buscar el tema de lo que queremos hablar y escribir a partir de un proceso de trabajo donde ya están involucrados gente de música o está involucrado ellos por su propia formación, el cuerpo, de manera mucho más presente para decir, es posible trabajar así. Entonces, afortunadamente, por más que llevo muchos años en esto, uno no para de aprender. Y me ocurrió, diría, en la última década, que pues transformó mucho mi trabajo. Lo segundo que dices, que sí creo es una señal de mi trabajo, me ha importado mucho pues la historia de México, la sociedad mexicana, el diálogo con el presente. Vengo de hacer una serie de textos que escribí sobre la conquista, pero a nadie le importa, o no es lo importante, acercarte a la historia o a las sociedades de antes si no lo miras desde qué nos duele ahorita, de cuáles son nuestras taras, cuál es nuestro sufrimiento contemporáneo y desde qué lugar estamos invocando el pasado. Entonces, pues sí, es un rasgo presente en mi obra, entre otras cosas, pero siempre es en función de eso, de dialogar con los que tienes enfrente, de la actualidad. Y teatro tiene que ser eso, es confrontación, es conflicto, pero es diálogo. Es un grupo, un colectivo de personas que tenemos el privilegio de estar juntos, de aprender los unos de los otros, de cabalgar el tiempo, ¿no? Y de trabajar en el presente ante el público que nos toca. Es decir, luego a saber qué pase con el sentido, significado de eso que hicimos. Pero compartimos por eso tanto énfasis en la tradición escénica a propósito de decir el teatro es como la vida, ¿no? Y demás. ¿Pero por qué? Por eso, por su fugacidad, por se va y que queda la memoria. Correcto. Y bueno, al estar igual revisando lo que ha sido tu trabajo, maestro, encontramos que como dramaturgo, siento yo, igual es un error, pero corrígeme si es así, prefieres tú hacer la obra, no tomar la obra de alguien más, sino tú en base a situaciones que manejan tu grupo, tu equipo, tus actores, actrices, y entonces generar de ahí la propuesta de la obra y de la dramaturgia. No sé si estoy en lo correcto, pero lo que he podido ver, creo que es la preferencia que tienes. Pues mira, se me ha dado también así. Es decir, sí he trabajado con textos de otros autores, pocos autores contemporáneos, más autores clásicos de la tradición clásica, versionándolos, adaptándolos, haciéndoles una dramaturgia, finalmente. Y bueno, creo yo que se me da de manera más sencilla y natural la escritura. Lo otro lo he tenido que aprender y he batallado mucho también por entrar a ese terreno. El hecho de que yo colaborara con un grupo de artistas en un teatro con una sede, creo que hizo de manera natural que trabajara pues para ese grupo, con ese grupo y en mi sede de trabajo. Y a veces como con la premura de decir, ¿y ahora qué hacemos? Y tenemos X número de meses para tener el texto. Y eso me ha hecho crecer
en un sentido y en otro, ¿no? Sí me ha enseñado mucho a entender mi propia escritura o mis propios procesos, y viceversa también de pronto a ser mucho más flexible como escritor. Decir, bueno, aquí no supe resolverlo o no funciona ese texto y por tanto se quita, se va. A veces aparece en la edición porque creo yo que simplemente no pudimos resolverlo, pero escrito está ahí bien. Y a veces un poquito al revés, es decir, al estar trabajando con el equipo de trabajo, sobre las rodillas, pues finalmente termino el material textual. Ha habido un poco de todo. Sí creo en que el dramaturgo no puede pensar solo en la actualidad, en el momento, en el instante, en el escribir sobre las rodillas. Creo que hay una ambición textual, una ambición poética importante. Y hay textos donde he tenido más tiempo de poder, desde el escritorio, plantearme el reto, plantearme la dimensión del texto, finalmente. Y que, por supuesto, se completa, se debate, se pone a prueba con el presente de la escena. Pero sí creo que la dramaturgia no es solo, digamos, en función de su fugacidad. Una cosa que me llama la atención de lo que estás comentando, lo diluyo para mi entendimiento, en la humildad o la sencillez que debe tener el dramaturgo para decir, al estar tal vez haciendo la presentación de la obra de alguien más, decir, pues esto sí funciona, esto la neta no funciona, mejor me regreso al original, y tener esa sencillez de manejar el texto y aceptar que pues uno no tiene tal vez todas las respuestas, ¿no? Como en todo, habría que ver el caso particular. Sí, claro. ¿No? Por un lado, lo que es claro es que te hallas. Es un universo fascinante, creo yo, el de la escena y de todos los que nos involucramos y desde qué lugares llegamos a coincidir en el hecho escénico. Desde los que vienen del escritorio, a los que crecen, nacen y siguen en la escena. Y yo creo que en mi experiencia sí he buscado firmemente como que el texto tenga una dimensión lo más poderosa posible desde el propio texto. Y tú dices la humildad, la flexibilidad, creo yo también, de saber que no eres la voz unívoca, que quizá tu texto, si es bueno, podrá convocar otras colectividades, pero que en el momento en que se está haciendo, priva más ese encuentro de saberes. Claro, estamos hablando de gente que aprecia tu texto. Si fuera yo solo el autor que proporciona ese texto, entiendo que quienes lo escogieron, quienes lo eligieron, es porque se reflejan en él, porque se encuentran, les importa. Si es una obra ya probada y da de sí para que se vuelva el pretexto de una puesta en escena, adelante. Si es una obra nueva que requiere, por así decirlo, el probarse, me parecería demasiada soberbia de quienes lo hacen, el de pronto destazar un texto para sacar una idea o para hacer una escena o para hacer otra cosa. Entonces, ¿por qué ese texto? Mejor otro texto. ¿No? Entonces te digo, requiere ese acto de humildad, es mutuo.
Ese acto de flexibilidad es mutuo. Hay textos, como dice Peter Brook, ¿no? Las dialécticas de respeto, que él dice, hay textos al que les quitas escenas y ya no es otra cosa, muy válido para la escena. Pero ahí sí que si son textos nuevos que se están probando, dramaturgos nuevos, dramaturgias nuevas, siempre tienen que tener la oportunidad, donde de alguna manera dialoguemos desde un nivel o desde una postura de equidad, de que estamos en lo mismo, tratando de descifrar, tal vez desde una dosis, inclusive me atrevería de usar una palabra, al menos en ese diálogo del colectivo, de un respeto, por algo lo escogí. Y el otro lado, saber que pues, no va a ser lo que él dicta. Se me hace muy interesante. Es colectivo. Sí, claro, colectivo es una palabra importante. Y se me hace muy puntual, necesario lo que estás mencionando para que pues, parte de nuestra audiencia son estudiantes no nada más de teatro, sino de las artes en sí. Uh-huh. Y yo creo que lo que estás diciendo es muy importante para ellos, para estos actores, actrices en ciernes, dramaturgos en ciernes, directores, que están buscando cuál es el camino, no voy a decir más rápido, fácil, sino el que menos obstáculos tiene, porque creo que incluso los obstáculos ayudan, ¿no? al crecimiento. Siempre. Y creo que lo podemos ver en tus los obras. Fracasos. Yo digo, no soy un gran conocedor, pero lo poco que he leído de tu obra en texto, en alguna obra que se presentó uh-huh. aquí, me pongo a pensar y sin conocerte, maestro, personalmente, pero me pongo a pensar en qué se encontró aquí el autor, el dramaturgo, para escribir esto de esta forma, ¿por qué no escribir de esta otra? Y uno empieza a maquinar, ¿no? Claro. Tratando de destazar la obra. Eso es, alguien tal vez se identificará conmigo, otros definitivamente no. Entonces lo que quieren es ver la obra, dime lo que tengo que hacer. Uh-huh. Pero todo esto, englobándolo, para hacerte una pregunta, ¿qué les comentarías, qué les dirías tú a los artistas en ciernes, como lo mencioné, como una recomendación al hacer un montaje, al estar sudando la obra en los ensayos? Bueno, por una parte, el hacerse de herramientas, el hacerse de técnicas, el poner mucho énfasis en en batallar como por invocar su formación, por así decirlo, frente al reto que tienen. No perder también la sensación de que están ante un reto, de que están ante un riesgo. Y por tanto, que invoco técnicas, saberes, pero a la vez que es como estar, ¿cómo decirte?, en un acto, en un acontecimiento que se vive pues de vida o muerte, como vivir en sí mismo, ¿no? Sentirse un sobreviviente todo el tiempo. Y por tanto que se están haciendo preguntas importantes donde el modelo pues es la mujer, el hombre, nuestras relaciones tan complejas, nuestras sociedades, el mundo tan complejo que nos toca tratar de descifrar y entender. Y por tanto, ante los nos, ante las dificultades, ante la batalla por resolver, pues saber que estoy haciéndome preguntas importantes, técnicas y humanas. Y entonces ponernos esa medida, la medida de lo humano, de nuestros abuelos, de los padres, de la gente que vive allá afuera y que viven de manera compleja, difícil, esperanzadora, viviendo sus catástrofes interiores,
Y esa es una medida inabarcable. Entonces, son esos los retos, ¿no? Cómo hacer de la técnica algo, decía mi maestro, el maestro Margules, decía, por técnica despego, pero por intuición vuelo. Y cómo de pronto, una vez que sabes ponerte, colocarte ahí, pues vivir un presente, que es lo único que puede hacerlo vital, el trabajo en escena. Y regresamos a la palabra de comunidad, ¿no? Pues sí, es la esencia de lo escénico. Es decir, te necesito a ti, el otro, que como dice el poeta Octavio Paz, me das razón de ser, me das existencia. Regreso, no hago solo. Sí, sí. Por tanto, la disciplina tiene que ver con, tienes que estar, porque si no estás tú, no estoy yo. Mi mensaje Dependo de escuchar, ti. claro. Director, dependes de mí. Técnico, te debo gratitud porque cumples un rol fundamental. Y yo creo que estas son verdades, aseveraciones que nuestros estudiantes deben de estar considerando, porque es muy fácil irse al punto de yo aquí soy el bueno, yo soy el actor, entonces a mí no me toca, y ya casi están buscando su camerino con estrella y nombre, ¿no? Claro. No, se debe a todo un equipo. Pues necesitamos, mira, es una cosa doble. Yo creo por un lado hay que agarrar el yo a palos, ¿no? Okay. El ego hay que torcerlo y por otra parte entender que si hay una ambición que implica una grandeza. Batallar hasta tu último parlamento, porque si no has estado bien en tu último parlamento, si es la peor función, en tu última escena, tratar de dignificar y ponerte a la altura de tu oficio. Es una cosa doble. Entonces luego malentendemos y nuestra soberbia, es decir, no la aplicamos donde debe estar. Ese orgullo, esa soberbia, ese ánimo por hacer las cosas bien y por anhelar, pues ponerte a la altura, pues de determinados textos, de determinada exploración, aunque no venga del texto, de lo que nos propusimos, que a veces no alcanzamos a llenar, ¿no? Pero ahí está la mira. Pero por otro lado, el estrellismo tan pronto no ayuda. Pues maestro, ha sido un gusto tenerte aquí en esta entrevista que iba a ser muy corta, pero no se puede ser corta con alguien como tú. Gracias, con tanto bagaje cultural, no nada más del teatro, si se han dado cuenta. Hay que estar leyendo, empapándose de todos los temas, como comenzamos con esta plática. Tú haciendo énfasis de tener las 4 licenciaturas en este espacio y que pues eso de alguna forma enriquece, ¿no? Absolutamente. Maestro, un gusto de tenerte aquí. Muchas gracias. En el Instituto de Artes. Muy amables. Y en este su programa Cromatismos, donde todas las expresiones artísticas tienen su lugar. Gracias, hasta luego.